problema y nosotros observamos, lo cual nos lleva a tener la claridad de que el método científico o el razonamiento clínico para nosotros como médicos inicia con la entrada del paciente a la consulta, con la entrada del paciente al sitio donde usted lo está atendiendo. ¿Y qué pasa? Estamos en una época muy tecnificada en cuanto a las herramientas tecnológicas, entornos virtuales del aprendizaje, que esto nos absorbe y nos olvidamos de prestar la atención a los pacientes. Los expedientes son electrónicos ya hoy en día. Entonces usted está concentrado en el expediente electrónico y muchas veces se pierde la entrada del paciente al consultorio. Error, tenemos que observar. Y el observar el detalle del ser humano que va entrando por esa puerta, desde su expresión de la cara, sus dificultades para poder abrir una puerta, sus dificultades para acertarse, sus dificultades para pararse cuando se retira. Todo eso forma parte de la observación de las condiciones clínicas de una persona. Reflexión e inferencia, pues eso que hicimos al hacer los detalles, ¿verdad? Y entonces decimos, entonces, alguien tuvo que haber tallado esa mesa. Reflexión e inferencia, ¿por qué la persona que yo había atendido hace 3 meses no cojeaba y por qué ahora está cojeando en esa observación detallada que hice y por qué cojea de la pierna derecha? Y en ese juicio integrativo, pues tratar de buscar las causas e integrarlas para poder hacer qué cosa, resolver los problemas médicos que los pacientes nos presentan en la consulta. Entonces, ahí sí es fundamental que nosotros recordemos que para poder resolver los problemas médicos, vamos a requerir de destrezas clínico-prácticas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como médicos deberíamos tener un alto dominio clínico. No se concibe un médico que tenga bajo dominio clínico, porque al tener bajo dominio clínico, yo voy a estar actuando fuera del método científico o lo más probable con un método científico, reconocimiento de patrones o tratando de tirar a lo que sea y voy a estar provocando mayor cantidad de reacciones adversas, voy a estar provocando medicalización innecesaria en el paciente y por supuesto con un desgaste tanto económico como emocional de la persona que atiendo e inclusive un desgaste emocional de usted porque al final se va a dar cuenta de que no tiene las destrezas clínico-prácticas que requiere para poder ser un buen médico. Entonces, ¿por qué las destrezas clínico-prácticas les mencioné? Porque a la hora de razonar como clínicos, partimos de los hechos. ¿Y quién nos da los hechos? Los hechos los da el paciente. ¿A través de qué cosa? A través de la anamnesis de la historia clínica. Cuando nosotros realizamos la entrevista con el paciente, nosotros lo que queremos es que nos relate los hechos, lo que está ocurriendo, cuándo está ocurriendo, desde cuándo está ocurriendo el problema que el paciente viene a nosotros a contarnos en la consulta o en el área hospitalaria donde estamos. Entonces, en ese armar de historia clínica y anamnesis, resalta la importancia de unas buenas habilidades en la comunicación por parte de ese médico, que sepa manejar la comunicación en los diferentes niveles de comunicación y con los diferentes tipos de personas que va a estar actuando en esa comunicación médico-paciente, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos tener una adecuada técnica de la entrevista, una adecuada comunicación con el paciente, y ahí ya de una vez nos damos cuenta que esa competencia médica que se llamaba competencia blanda, se sigue llamando una competencia blanda, se convierte en medicina en una competencia dura porque es supremamente indispensable que el médico sepa comunicarse tanto con el paciente, como con la enfermera, como con las personas, como con sus colegas, ¿sí? Entonces, con esa historia que el paciente nos cuenta, que nosotros hemos obtenido mediante una adecuada historia clínica y anamnesis, porque conocemos la técnica de la entrevista, que ya le deben haber hablado de ella, porque no se concibe que vayan a una rotación sin que les hayan hablado de una técnica de la entrevista, una historia clínica y anamnesis adecuada y un niveles de comunicación que uno debe tener con el paciente. Y usted entonces va a hacer las conexiones causales a través del examen físico y pruebas de laboratorio, ver si el paciente tiene pruebas. Si no tiene prueba, usted con esas conexiones causales, usted hace un análisis del problema del paciente, puede ser por este motivo, este motivo, o por este motivo, o por este motivo. Hace las hipótesis, se va planteando hipótesis de problemas que pueden estar ocurriendo al paciente. Y si se dan cuenta, yo hablo de problemas, no hablo de diagnóstico, porque realmente
Cuando usted le dice que tiene diabetes, es un problema. Cuando usted le dice que usted tiene hipertensión, otro problema. O sea, un problema de salud, pero al final no es un diagnóstico. El diagnóstico es como si quedara, me diagnosticaron esto. No, yo tengo un problema de salud que se llama diabetes, tendría que decir el paciente, y por eso yo me cuido mi salud y tengo intervención directa en ese problema de salud, porque no es el diagnóstico, es un problema que tiene el paciente de salud. Y por supuesto que planear. Para poder planear, usted tiene que extraer las conclusiones. Y no puedo extraer conclusiones, fíjese bien, extraer conclusiones. O sea, si yo desde el principio no logré establecer una historia clínica adecuada, anamnesis hecho, ¿cómo es posible que yo piense que voy a poder hacer unas conexiones causales adecuadas y mucho menos extraer conclusiones? Requiero que cada uno de los pasos, a pesar de que no es una receta de cocina, se hagan para poder yo entonces razonar, pensar. Y esto es aplicable no al médico general, esto es aplicable a todas las especialidades, tanto clínicas como quirúrgicas, porque usted tiene que establecer o extraer conclusiones. Cuando le enseñan la resonancia magnética de la rodilla, usted tiene que extraer unas conclusiones. Entonces, el razonamiento clínico es un proceso cognitivo necesario para evaluar y manejar el problema médico del paciente. ¿Cuál es el razonamiento clínico que más promulgamos utilizar en el área médica? El método hipotético deductivo. ¿Y por qué el método hipotético deductivo? Porque a través del método hipotético deductivo no nos podemos saltar los pasos para poder analizar de manera objetiva el problema. Acuérdense que nosotros sí, por supuesto que usamos la subjetividad. Y yo les puedo decir que el 99% del diagnóstico del problema de la salud me lo da el paciente. Porque si él no me cuenta bien la historia o yo no logro redirigirlo para que cuente bien la historia, yo voy a estar perdida. No sé cuál es el problema, porque ni él mismo sabe explicarme el problema. Entonces, el método hipotético deductivo, a la hora de seguir aquellos pasos de razonamiento clínico que maneja el método científico, podemos entonces brindar quizás una mejor atención a los pacientes. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Basado en la subjetividad, que sería aquello que el paciente a usted le cuenta, en la objetividad, que es lo que usted encuentra en el examen físico y en algún laboratorio, si el paciente lo trae a esa consulta, o en el análisis que usted se plantea el problema de salud y usted entonces genera un tipo de exámenes que el paciente debe traer para poder saber de qué se trata el problema de la dolencia del paciente, y usted entonces genera a través de ese análisis hipótesis. Y son esas hipótesis las que usted va a tratar de que le acepte o que le rechace. Por eso, muchas veces yo le digo, sin ningún tipo de, de miedo, que quizás las mejores referencias que yo hago en cuanto a escritura, para que se entienda todo clarito, son las referencias que yo hago en los cuartos de urgencia. Y también es el expediente donde escribo más bonito, porque ustedes saben que medicina familiar está dentro de la consulta externa, pero si el paciente llegó erróneamente a la consulta externa y es un problema urgente, yo lo voy a presentar a urgencia. Y esa va a ser la mejor referencia que haga, que la letra, mejor letra que pueda poner. ¿Para qué? Para que ese cuarto de urgencia me demuestre a mí que en esa hipótesis que yo generé estoy equivocada. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo digo que el paciente viene porque tiene la epidema unilateral del miembro inferior derecho, que le llega hasta el tercio medio del muslo, y que el paciente, bueno, el pulso está presente, pero tiene signos de OMANS positivo, y yo sospecho, tiene historia de cirugía de miembro inferior hace más o menos 3 semanas, yo digo trombosis venosa profunda hasta que se demuestre lo contrario, yo envío a urgencia para que hagan usted un Doppler venoso de miembros inferiores y me demuestren a mí que yo estoy equivocada. Si al paciente lo envían para la casa sin hacer el Doppler venoso de miembros inferiores, sin darle una respuesta de por qué es el edema unilateral, probablemente si el paciente mío le digo, regrese al día siguiente a ver qué le dijeron, o cuando le digan que ya usted puede ir para la casa, usted viene de mí a decirme qué le dijeron, o mande a su familiar a decirme qué le dijeron. Generalmente, cuando usted queda hospitalizado, ay, mi papá quedó hospitalizado. Cuando usted sale, viene de mí, yo digo, no, no me gustó la atención, regresa al cuarto de urgencia.
y usted regresa al cuarto de urgencia y sí tiene la trombosis venosa profunda porque en ese momento sí le hicieron el Doppler venoso de miembros inferiores y usted queda hospitalizado. Entonces, el razonamiento clínico se trata de eso, de que demostrar que esa hipótesis diagnóstica que usted tiene, realmente el paciente no la padece, pues. Entonces, las hipótesis diagnósticas nos ayudan a varias cosas. Clarificar qué es lo que está pasando, primero con el paciente. Eso nos va a permitir a nosotros clasificar la enfermedad. Si nosotros tenemos un edema unilateral de miembros inferiores, ¿verdad? Eso puede ser una celulitis, erisipela, pero si no es lo mismo el tratamiento de una erisipela que el tratamiento de una trombosis venosa profunda. Uno va a requerir hospitalización, uso de terapia anticoagulante subcutánea durante X cantidad de días hasta que usted logre un INR, lo pase al paciente a algún anticoagulante de la ruta del 10A y lo continúe viendo. Entonces, y ahí es cuando le puede dar salida. Entonces, clasificar la enfermedad y decir un tratamiento nos lo permiten las hipótesis diagnósticas. Y por supuesto que plantear un pronóstico en ese sentido, porque ese paciente que yo dije que tenía una trombosis venosa profunda, que usted no le hizo el doble venoso en miembros inferiores en la cita cuando fue a cuarto de urgencia porque decidió que no tenía eso, pero tampoco me demostró que no lo tenía. Cuando regresa donde mí, regresa y sigue mal, vuelvo a enviarlo a otro cuarto de urgencia, vuelven a decirle que no tiene eso y termina en un cuarto de urgencia por un cuadro de disnea súbito y entonces resulta ser que lo empiezan a tratar como asma, regresa donde mí, no es asma, vamos para que te hagan un TAC torácico para ver si no es un tromboembolismo pulmonar y resulta ser que ya dimos el diagnóstico de la trombosis venosa profunda porque tienes un tromboembolismo pulmonar, te envían a hospitalizar a unidad de cuidados intensivos y detectan que el trombo vino de una trombosis venosa profunda que tenías en la pierna derecha. Entonces, ahí planteamos un pronóstico. El pronóstico de esa paciente en las 3 veces era un mal pronóstico, porque no le hacían el tratamiento que era, para probarme que no era una trombosis venosa profunda. Entonces ahí vemos que el pronóstico era malo. Pasó 30 días en UCI y entonces el desenlace fue bueno porque ella logró salir de la sala de hospitalización de UCI con una enfermedad del paciente críticamente enfermo, pero logra salir y rehabilitarse y está mejor. Entonces ven cómo las hipótesis diagnósticas y el método científico es importante. Utilizarlo es fundamental para todos. Entonces, los métodos de razonamiento clínico que podemos encontrar son el hipotético deductivo, que es el analítico, y el no analítico, que sería reconocimiento de patrones. Puede ser que los que atendieron siempre veían celulitis, esta señora tiene una celulitis, o que el que pensó que tenía asma siempre ha tenido asma, a pesar de que la paciente decía, yo nunca he tenido asma, no he sido asmática de niña, no he sido asmática de grande, entonces, ¿por qué ahora una adulta mayor tiene asma? No es probable, no es probable. Entonces, en el método hipotético deductivo hacemos una observación cuidadosa de lo que está ocurriendo, del cuadro clínico que está ocurriendo con el paciente. Obtenemos la información de quién del paciente. Y vieron cómo la historia clínica es importante. Si no es asmática, ¿por qué va a tener una crisis de asma? O a menos que tenga una reacción llegando a anafilaxia, usted puede tener sibilancias. Entonces ya uno tiene que hacer una observación cuidadosa de la información que va obteniendo. Exploración física, ¿verdad? Generación de hipótesis, correlación de los datos obtenidos con las hipótesis, confirmación o no de la hipótesis. No pasa nada. ¿Qué pasa si no tiene una trombosis venosa profunda el paciente? Bien, bien. Pero aquí sí pasa algo, es cuando tiene algo y no se hizo el diagnóstico. Demuéstrame que estoy equivocada. El Doppler está equivocado, doctora Patricia. Le envió el paciente con su Doppler que dice que no hay trombosis venosa profunda. Entonces, el método hipotético deductivo va a ser importantísimo a la hora de tomar decisiones clínicas, ¿sí? En la mayoría de los casos debemos tratar de apegarnos al método hipotético deductivo, porque si nos apegamos al método de reconocimiento de patrones, ¿verdad? En el método de reconocimiento de patrones, ¿qué es lo que ocurre con el reconocimiento de patrones? Bueno, lo que hacemos es basar lo que está ocurriendo al paciente en cosas que vemos frecuentemente. Vamos a poner como ejemplo la pandemia del COVID. Cuando llegaba alguien que decía que tenía fiebre o tos y no podía respirar bien, ¿qué tenía? COVID.
inmediatamente COVID. Entonces, cuando llegaba alguien que tenía disnea, que decían que tenía COVID, en eso habían pacientes que llegaban, tengo disnea, sí, tiene disnea, pero vino a la consulta y tiene una arritmia cardíaca, no sé cuál, porque yo estoy en una consulta externa, pero te oculto y hay una arritmia cardíaca presente. Esta arritmia cardíaca con una disnea me dice a mí que algo no está bien. Y entonces empiezo a generar hipótesis. Disnea más arritmia cardíaca es una disnea de origen infeccioso y ya pienso, hoy no está tirando para una disnea de origen infeccioso, aunque haya COVID. Ok, me parece una disnea de origen cardiovascular y es súbito, es súbito. Entonces ese paciente tiene que ir al cuarto de urgencias y atenderse, pero si yo hago reconocimiento de patrones, digo, tiene COVID y el paciente se va. No tenía COVID, se va y sigue empeorando. Entonces ahora tiene un edema agudo de pulmón porque hizo una falla cardíaca, porque tiene una FA y se fue complicando y era un COVID y no es COVID. Entonces, en el reconocimiento de patrones nos aleja a nosotros de la capacidad de pensar realmente, nos aleja de las probabilidades de razonar. Eso es como cuando vemos casos de tuberculosis, ya pensamos que todo lo que viene es tuberculosis, ¿verdad? Y sabemos que no toda tos que tiene esputo esmoítico es TBC, que es lo más probable, pero nosotros tenemos que hacer ciertas análisis en la historia, si hay COMB positivo, si no hay COMB positivo, si hay alguien, si hay historia de hacinamiento, si hay historia de no hacinamiento, si hay historia de algún tipo de inmunodeficiencia, si no hay historia, o sea, son cosas que hay que preguntar y forman parte del modelo hipotético deductivo, que si nos recordamos en el reconocimiento de patrones o no analíticos, se nos van a pasar. Las bronquiectasias también pueden provocar esputos emboíticos. Entonces, hagamos uso de aquellas herramientas que tenemos para poder analizar. Quizás nos toque un poquito más de tiempo, pero es posible hacerlo. El modelo de atención que nos dan a nosotros es de 10 minutos entre pacientes. Entonces, en 10 minutos, imagínense, usted tiene que tener algo ordenado. Y lo principal que tengo que tener ordenado es cómo voy a establecer mi consulta y cómo mi manera de pensar. Tengo que tener un orden, porque si no voy a estar siempre disgregado entre paciente y paciente. ¿Quién me da ese orden? Ese orden lo da el médico que organiza su consulta. Entonces, cuando usted va a analizar la condición clínica de un paciente, hágalo a través del método hipotético deductivo, que es el método analítico. ¿Sí? Entonces, ya ven, no me puedo saltar las cosas, no me las puedo saltar. La exploración física resulta fundamental y muchas veces confundimos porque en las historias clínicas de la admisión hospitalaria usted tiene que hacer un diagnóstico físico, un examen físico completo. Pero a la hora de la hipótesis, usted tiene que basarse en un examen clínico dirigido muchas veces. Si lo hice completo porque tenía que hacerlo en ese paciente, porque se me ordenó a la hora de hacer la historia clínica y el paciente tiene un problema de salud, tengo que hacer énfasis después en una valoración adecuada de aquellos sitios a los cuales se dirige el motivo de consulta de la persona a la cual estoy atendiendo, ¿sí? Al final, cuando uno tiene todo eso, lo correlaciona. Los laboratorios, los gabinetes son dirigidos. Uno no manda al arsenal de laboratorios para ver qué es lo que tiene el paciente. Eso genera desgasto económico y desgasto emocional. Desgasto económico porque lo que no hay en el sistema, el paciente se los hace afuera. Y emocional porque usted piensa, entre más exámenes me manden, peor estoy. Pero resulta ser que hay que mandar los exámenes que hay que mandar muchas veces porque son necesarios para poder ayudar el problema de salud. Entonces, miren, muchas veces hay propuestas de secuencia de diagnóstico donde nosotros vamos a tener que utilizar los métodos combinados de razonamiento clínico con el patrón del método hipotético deductivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer dentro de la propuesta que nosotros podemos utilizar para poder deslindar cada una de las cosas? Una vez hacemos esa subjetividad, objetividad, análisis y plan para poder definir qué es lo que está ocurriendo con el paciente, lo primero sería que no podemos olvidar que la semiología va a ser siempre importante. Los signos y síntomas en esa anatomía patológica, fisiopatológica, patogenia y etiología tienen que estar presentes. Por eso le digo, el dominio clínico es indispensable, indispensable. Muchas veces se piensa que medicina familiar
no tiene dominio clínico. Tiene que tener alto dominio clínico porque ve gran cantidad de problemas de salud que ocurren en los pacientes. Entonces, siempre debo preguntarme dónde está el problema. Suena lógico preguntarse dónde está el problema del paciente. Y entonces, en ese dónde está el problema, muchas veces usted tiene que jerarquizar el problema que está ocurriendo con el paciente. Pregúntese siempre cuál es la función de ese dónde. Así, usted quizás pueda prestarle una mejor valoración al problema de salud que el paciente le está presentando. Vuelvo y le insisto, muchas veces menospreciamos las quejas de los pacientes como motivo de consulta y el problema que realmente lo llevó a la atención no es resuelto y eso crea insatisfacción y también crea una mala relación médico-paciente. Pregúntese cuál es la difusión de ese dónde y así usted podrá hacer quizás un análisis más específico de la gravedad del cuadro que está ocurriendo. Y que son cuadros que a veces pueden ser cuadros sencillitos, pero que pueden tener complicaciones muy importantes en materia de salud para esa persona. Pero como vemos que es un problema sencillo, se nos olvida, pues, valorar la disfunción de ese dónde, a dónde va a conducir al paciente, ¿sí? ¿Qué mecanismo de lesión lleva a esa disfunción, la expresión morfológica de esa disfunción? Debería yo preguntarme. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tuviera un paciente que tiene polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso, yo me debo plantear, pero ¿por qué el paciente está teniendo todos estos sintomatología en cuanto a la semiología de signos y síntomas? ¿Dónde está el problema? Si yo no me enfoco dónde está el problema, yo diría que el problema está en que está tomando mucha agua, podría yo decir. Pero ¿dónde está el problema del paciente? ¿En que puede haber un problema metabólico? ¿Será que tiene un problema metabólico la combinación de pérdida de peso, la tomadera de agua, la orinadera que tiene el paciente? ¿Sí? Entonces, eso me puede ir orientando y por eso vamos pensando, esto puede ser una diabetes y por eso ya existe una semiología de signos y síntomas que nos orientan a cierto tipo de patología. Pero esas las tenemos muchas veces claras o a veces las tenemos muy mal de claras porque debemos ir a pacientes diabéticos en el diagnóstico, pero resulta ser fundamental para nosotros siempre plantearnos las preguntas de las disfunciones que está ocurriendo en los pacientes. Entonces vamos con un caso clínico, ¿verdad? Para que podamos aquí conversar y quizás hacer algo de interacción dentro de la virtualidad, que siempre es posible. Paciente Ana, de 25 años, acude a la consulta con sensación de resequedad en los ojos. Desde hace 2 meses a la exploración física se evidencia enrojecimiento de la conjuntiva y además se detecta dolor e inflamación a la palpación de las articulaciones de la mano, artritis y artralgia. Y yo les hago la pregunta, ¿cuál es el problema de Ana? A ver, aquí vemos 37 personas. ¿Sí? Vamos a identificar, a ver si alguno me puede decir voluntariamente cuál piensa que es el problema de Ana. Dengue. Dengue, dice alguien. La resequedad de los ojos. Dengue, resequedad de los ojos. ¿Cuál es el problema de Ana? ¿Quién más? ¿Quién dice algo más? ¿Quién dice algo más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Bueno, dengue, resequedad en los ojos. ¿Cuál otro podría ser el problema? ¿Quién piensa que es otro el problema de Ana? El dolor e Alguien. inflamación en las Ajá. manos. Dolor en las manos. ¿Quién más piensa que pues puede ser otro el problema de Ana? La artritis. La artritis. Entonces, miren, han surgido diferentes problemas. Alguien dice de una vez dengue. Miren, estamos en la época del dengue. Entonces, dentro de los signos y síntomas de dengue, pues los pacientes con dengue
vamos a clarificar un poco, tiene dolor retrocular. Es un síntoma, dolor retrocular. Le duele detrás de los ojos. Ellos te dicen, doctor, atrás, me duele atrás. O sea, no saben cómo explicártelo, pero es atrás. Y ya tú sabes, es dolor retrocular. Yo no sé, tengo dolor retrocular. Si yo llego, yo digo, tengo dolor retrocular. Y ya saben, este es médico. Pero él te va a decir, tengo dolor detrás de los ojos, en la parte, acá los ojos, no saben explicarte, porque tú le dices, te duele adentro, cuando cierras adelante, no, doctora, no sé, allá atrás, me duele atrás. O sea, es un dolor que no es fácil de describir, ¿no? Presentan fiebre. Nuestra paciente no tiene fiebre, ¿verdad? Y fiebre de temperaturas elevadas, 40. La gente no se le vuelve a dar nunca una fiebre por dengue. Presentan también cefalea, le duele la cabeza horrible, le duele la cabeza horrible, así dicen los pacientes, cefalea y debilidad en las primeras fases de la enfermedad. Pueden presentar artralgia, artritis, sí, y entonces ya nos vamos a dengue, chikungunya, zika, cuál de ellos será, y el que más tiene componente de artritis y artralgia, y que los pacientes quedan con eso, es zika. No, ni siquiera es dengue, ni chikungunya, ¿sí? Es zika. Entonces, poco probable que la paciente tenga dengue, porque no tiene nada del cuadro clínico de dengue, ¿sí? Pero la compañera es válida su participación, porque ella dijo, puede ser dengue. Ay, que ella lo pensó, pero a la hora de que lo piense, ya tiene que hacer ese análisis del cual hemos hablado. Alguien dijo el dolor la resequedad en los ojos, y alguien dijo que la artritis y la artralgia. El problema real de Ana, pues el problema real de Ana son los ojos. Ana tiene resequedad en los ojos. Y vamos a ver por qué la relevancia. Miren, quizás no vemos la relevancia de los problemas de salud de los pacientes porque no hacemos un análisis eh, adecuado, razonamiento adecuado. Veamos, si nosotros propusimos ciertas preguntas que tenemos que hacernos, ¿verdad? Y ya todo el mundo sabe, siempre el motivo de consulta es por lo que el paciente va, ¿sí? Entonces, Ana, el problema de Ana, para Ana, su problema son los ojos, resequedad en los ojos. Y miren que este es un caso de la consulta, que es un caso bastante curioso y por eso está aquí representado Ana dentro de la clase de medicina familiar. Porque Ana fue un médico general y Ana recibió para esa resequedad en los ojos lágrimas artificiales. Pero adivinen qué, yo la atendí un mes después y Ana no se puso una sola gota de lágrimas artificiales en los ojos. Porque el doctor, al encontrar artralgias y todas estas cosas, que es un dolor que se producía cuando él la tocaba, ella no le duele, cuando él la toca, ella se le reproducía el dolor en las manos y que obvio cuando yo la atendí estaba un poquito más el dolor reproduciendo, pero no le dolía a Ana. Entonces para Ana fue un médico, así mismo, me atendió y no me ayudó en nada, no me dijo nada, mis ojos me siguen igualito. Y entonces yo veo una Ana que tenía los ojos de en verdad con una resequedad evidente y dije, ok, Ana tiene una resequedad en los ojos y con unas lágrimas artificiales que me ha puesto en la repisa del escritorio médico que no usó por un mes. Y yo le digo, esto es lo que te vamos a mandar. Como ya tienes el medicamento, vamos a empezar a usarlo. Y si quieres, te puedes poner las primeras gotas en cada ojo, te la puedes poner dentro del consultorio y abre tu medicina si todavía no está vencida. Me fío, no está vencida. Entonces yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Cuál es la función de ese dónde, que es el problema de Ana? ¿Cuál es la función que tiene el problema que tiene Ana? Doctora, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cuál es la función de ese dónde? Ya sabemos que el problema de Ana está en la resequedad de los ojos. ¿Y cuál es la función de ese dónde? De ese dónde está el problema. ¿Cuál es la función? Buscar la solución al problema. No, ¿cuál es la función de ese dónde? ¿Dónde se encuentra el problema de Ana? Aquí que alguno me lo diga, porque ya dijimos dónde se encontraba. ¿En las manos?
¿En los pies o en los ojos? En los ojos. En Solo los ojos. ojos. ¿Cuál es la función de ese dónde? ¿Para qué nos sirven los ojos? Para ver. Ven, entonces yo quiero que se den cuenta que menospreciamos muchas veces las cosas sencillas, porque yo estoy seguro que todos aquí, los 38 personas que están, saben que los ojos sirven para ver, igual que los pacientes. Y miren, hemos tomado tiempo en llegar a la conclusión. A veces les hago las preguntas y piensan que es algo sofisticado y se van a coger respuestas sofisticadas y era la sencillez. Le estoy preguntando la sencillez porque para poder saber la complejidad tengo que saber la sencillez. Entonces yo me hago la pregunta, la función de ese dónde que ustedes me dicen para ver. ¿Y cuál sería la disfunción de ese dónde? ¿Qué pasa cuando yo no veo? Estoy como. Incómoda. Si la persona no ve, ¿cómo está? Si yo le digo, si la persona entra Ciega. con un bastón, está ciega, la otra lo acaba de decir. La disfunción de son de ceguera, y miren cómo no me lo contestan de primera, dicen cómodo, porque piensan que no puede quedar ciega. Yo quiero que busquen úlceras corneales. Ella tiene ojo seco, ella se pasea porque ella anda en bus, la brisa sopla y aquí en las calles nadie barre bien, se levanta el polvo, le caen los ojos, ¿verdad? A una persona, piedrita, lo que sea, basura. ¿Y qué pasa con las lágrimas de ella? ¿Ella tiene buena función de sus lágrimas o ustedes creen que ella tiene un ojo seco? Tiene un ojo seco. Tiene un ojo seco. Ven, entonces, ¿qué lágrima va a producir si le cae una brusca? Ninguna, es una paciente que usted le dio prescribir hasta unos lentes de $2, aunque sea que lo compre. Porque el lente es un mecanismo de ¿qué? De sol, de protección contra las bruscas. A una persona que tiene resequedad. Es que a una piedra le incomoda, una tierrita le como incomodidad, se zurra la mano con el ojo, se raspa la córnea y se empieza por ahí a infectar todo eso. Y entonces necesitamos después un trasplante de córnea. ¿A qué me lleva eso? Ya ven, porque vimos que el problema no puede ser. Los ojos no, esta cosa es la artritis que está presentando, porque los ojos, pero resulta ser que la catástrofe, lo que puede traer ese problema que se vio como simple, es bastante compleja. Y por eso si un oftalmólogo la viera, diría, esto es una catástrofe lo que puede ocurrir. Pero nosotros, desde la generalidad, ustedes, pues por eso que les enseñamos la simplicidad, porque es que en la simplicidad es que está que yo pueda analizar y razonar para ver lo que es más sofisticado. Entonces, por eso, de una simplicidad de un ojo seco, sabemos lo de la úlcera corneal, sabemos que puede provocar daño en la córnea y que el paciente puede quedar con un trastorno de la visión y requiriendo un trasplante de córnea. En una paciente que nosotros partimos diciéndole, ¿cuántos años tiene Ana, muchachos? 25 ¿Cuántos? años. 25. Ay, muchachos, la esperanza de vida al nacer de nosotros está por allá por los 80. La mujer vive más que los hombres, o sea que si se le dañó los ojos por nuestra culpa, el daño va a estar por poquito tiempo o por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Tiene bastante años para guardarnos rencor, ¿ves? O para sentirse triste, va, cae para dar depresión y todo, porque es una muchacha joven que ya veía y todo. O sea, y que ella acudió a atención, que le dieron el medicamento, sí, pero no por algo, ¿qué falló? Y entonces recuerdan cuando yo le dije que la comunicación es una competencia dura en medicina, porque la anamnesis y la entrevista y cuando hacemos el plan no es para nosotros, el plan es para quién, para el paciente, entonces yo tengo que compartirlo y tratar de explicarlo en manera sencilla, fácil. Y eso fue lo que hicimos. Se puso las 2 gotas de ojo en el consultorio. En la cámara del ojo no caben más de 2 gotas en cada ojo. Es un sine qua non. Y debe ser cada 2 horas porque las lágrimas artificiales que tenemos institucionales no son suficientemente efectivas como para mantener lubricado el ojo más allá de 2 horas. Y como sabemos que eso es una tortura, usted mándela a ponerse lentes porque ya se puede poner los lentes cuando va a salir para que no le caiga una brusca. Y entonces le dijimos que sí,
No hicimos receta porque necesitamos usar a las lágrimas artificiales y ya alguien la había mandado. No mandamos los laboratorios porque creíamos que el panel que le mandaron reumatológico hay que hacerlo, pero le explicamos por qué hay que hacerlo y le explicamos que dentro del panel reumatológico nosotros mandamos una prueba y si eso la colocamos para ver si eso que ella tenía es una enfermedad de tipo de tu sistema inmunológico que te ataca a ti mismo y que se transforma en un ojo seco y que nosotros le hemos puesto un nombrecito que es Sjögren, bastante complicado, pero bueno, yo quién soy para decir que ella no quiere saber que tiene un síndrome de Sjögren probablemente y que quiere investigar qué es el síndrome de Sjögren, porque creo que en lugar de no ayudarme, me ayudaría a que siguiera las recomendaciones. Igual le explicamos por qué son las recomendaciones y le hablamos de la córnea. Si me dijera que duerme con los ojos abiertos, le tengo que mandar a que se los ocluya, porque sé que va a ser una catástrofe, porque dormido, imagínese, hasta uno se zurra los ojos, pero uno lagrimea, ella no. Entonces, vemos cómo es importante al final, pues que uno valore todo el contexto y de forma integral. Y eso, si nosotros no hacemos el método de hipotético deductivo, no lo vamos a lograr. Por supuesto que le dije que tenía que venir en 3 semanas a volver a verla para ver cómo estaba con la resequedad en los ojos y la necesidad de volver a hacer más lágrimas artificiales. ¿Y qué creen? Estaba en la consulta ella, estaba en la consulta yo y la paciente sentada en la sala de expresiones, que yo era lo máximo. Pero la verdad que yo no fui lo máximo, porque yo solamente le dije que usara las lágrimas que el doctor le había mandado. Y hasta me dijo, él no me ayudó. ¿Ven? Entonces, eso es una reflexión para mí también, porque quizás hay pacientes que atiendo que pienso que ellos me entendieron o no me han entendido nada y sienten que yo no los ayudé en nada. ¿Ves? Y probablemente pueden ir donde otro médico y el médico va a hacer, si es un colega con prácticas éticas adecuadas, va a hacer, no, tú necesitas lo que la doctora Patricia te mandó, háztelo. Ni siquiera te va a hacer nada. Te lo va a decir, háztelo, aunque pagues en la privada. Te lo va a decir, háztelo. Como yo, si usted paga la privada y el médico le mandó algo que era adecuado, yo no voy a hacer algo nuevo para decir que yo lo mandé. Yo le voy a decir, eso que te mandaron, tu médico general, eso está bien. ¿Por qué no se lo hizo y me lo hubiera traído para poder ayudarle mejor? Entonces, a la hora del razonamiento clínico, pues es importante que nosotros prestemos atención a todo, a todo. Esto a una parada aquí no quiere decir que cuando usted encuentra un problema de salud importante en el paciente, usted, y el motivo de consulta es un motivo de consulta trivial, porque pueden haber motivos de consulta triviales, usted manténgase en decisiones científicamente aceptables. Y una decisión científicamente aceptable me dice que si un paciente tiene un problema potencialmente grave y yo lo ignoro, yo estoy siendo antiético y no estoy actuando bajo decisiones científicamente aceptables. Ejemplo, un paciente que viene porque tengo dolor de cabeza, doctora, desde hace 2 días y cuando lo oculto está en los ruidos cardíacos arrítmicos, ¿verdad? La frecuencia cardíaca está aumentada, la frecuencia respiratoria está aumentada, abordo y pregunto sobre datos de disnea y ortopnea, está teniendo ortopnea y digo, no, esto que usted está teniendo puede ser por hipoperfusión. Vamos a mandar la cuarta urgencia y te presento como una arritmia cardíaca con disnea cardiovascular súbita para que me descarten que tú no tienes una FA y que sea lo que te está provocando estos datos. Y ya pasaste de ser una paciente que quería una acetaminofén por un dolor de cabeza y que te mandaron CAP cerebral simple a decirte que lo que necesitamos es un eco y priorizar. Y te tengo que presentar en el cuarto de urgencia de mi unidad y explicar por qué te estoy refiriendo, cuáles son los signos y síntomas que tú tienes. Y esas son las referencias que hago lo más hermosa posible para que cuando me demuestren que tú no tienes una FA, tiene que ser a través de un electrocardiograma que te hagan. Y así yo diré que escuché una arritmia y me volví loca. ¿Qué puede pasar? ¿Sí? No pasa nada si yo me equivoco a favor del paciente y en mi contra. Ah, esa doctora dijo que tenías una FA, no tienes nada y vete. Pero si pasa algo, si yo ignoro la arritmia cardíaca y resulta ser que era una arritmia cardíaca, me estoy fallando en contra del paciente. ¿Sí? Entonces, el reconocimiento de patrones nos aleja de lo que es el método científico. Esto era lo que yo les iba a compartir el día de hoy. Y miren que Emerson decía que solo los que construyen sobre ideas construyen para la eternidad.
Y es que es importante razonar. En una época de la tecnología que todo el mundo, ChatGPT dice esto, ChatGPT dice lo otro. O sea, sí, lo dice. Pero muchas veces hay problemas complejos que no requieren respuestas complejas, requieren respuestas simples. Te va a dar muchas sugerencias, pero no te va a decir exactamente lo que debes hacer, ni te va a decir cómo hablarle al paciente, ni te va a decir cómo mirar a ese paciente, ni te va a decir cómo estructurar tus ideas sobre el paciente. Todo eso requiere de dominio clínico. Y claro que entender que se puede utilizar, sí, pero también requiere dominio clínico para saber cuándo te está diciendo algo que es real y cuándo pues se puso a divagar, ¿no? Se puso a divagar. Entonces, yo les voy a dejar, muchachos, una asignación, porque sé que algunos están rotando en el interior de la República, ver, otros han de haber rotado ya. Y yo quiero que de aquellas historias clínicas que ustedes han hecho, porque cada vez que uno empieza en medicina, a estos niveles que están ustedes, de que uno empieza a hacer historia clínica, casi siempre las hace mal. Entonces tienes que repetirla, porque las historias clínicas, grábense esto, no se les coloca líquido corrector, no se tachan, porque son documentos médico-legales que quedan metidos dentro del expediente y usted queda metido dentro del problema. Entonces, usted generalmente me equivoqué, ya no puedo tachar y la tengo que volver a hacer. Y generalmente adivinen que es cuando ya uno está cerrando la historia, que la historia se congrasea. Y yo las guardaba así para poder tener una evidencia de cómo iba mi avance, pues en la entrevista de los pacientes. Y bueno, ya al final las quemé porque son documentos legales y tenía información del paciente. Cuando las boté, me di cuenta que había mejorado considerablemente entre séptimo semestre y 12º semestre. Hasta me dio un aplauso. Entonces, de ahí de esas historias, ustedes van a ver lo que es la subjetividad, la objetividad, el análisis y el plan. ¿Sí? Me van a extraer para poder hacer ese razonamiento hipotético deductivo. Lo que el paciente contó es la subjetividad. La objetividad es lo que usted encontró en el examen físico y en algún laboratorio si el paciente lo trajo. El análisis son las hipótesis que usted se plantea con respecto a lo que encontró en la subjetividad del examen físico y algún laboratorio si es que el paciente lo trae. Y el plan incluye todo aquello que usted necesita para poder entonces descartar su hipótesis o comprobar su hipótesis. Generalmente lo que hacemos es probar que no son y la única forma de probarlo es mandando lo que me dice que eso es eso. Y eso lo van a hacer en formato PowerPoint. Eso no requiere más de 3 diapositivas hacerlo, ¿verdad? No requiere más de 3 diapositivas. Y dentro de la clase de la semana que viene pueden empezar a hacerlo desde ahora. Es de carácter individual. Vamos a elegir 3 al azar. Yo los voy a elegir, voy a llamar, voy a decir MS, FBAS, como sea, JN, y voy a seleccionarlo para que nos lo presenten antes de la clase del próximo miércoles. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Sí, una duda, doctora. ¿Ese sería en grupo o individual? De carácter individual. Hola, Y doctora. acuérdense que yo les dije que yo les mando a hacer las asignaciones y las tienen que guardar, porque después cuando le diga súbanla, usted la sube porque ya la hizo. Acuérdense que a pesar de que 3 van a presentar al azar, a todos se les va a calificar, porque eso forma parte de los Doctora, porcentajes de las clases. doctora, disculpe. ¿El plan vendría siendo el tratamiento o lo que yo voy a hacer para descartar esa enfermedad en la que yo estoy pensando? Ajá, vamos a ponerlo. Usted piensa que el paciente tiene una enfermedad renal crónica, usted tiene que hacer un ultrasonido. Si no ponen el plan un ultrasonido, ¿cómo voy a saber si el riñón está mal o está bien? O si está pequeño o si está grande. Está la glomerulosclerosis, que es la de la diabetes, riñones grandes, riñones pequeños, la de la hipertensión. Si es que el paciente tiene un tumor ahí, por eso la función renal está alterada, usted lo puede ver con un ultrasonido. Si es que el paciente tiene riñones poliquísticos, se ve en el ultrasonido, y esto es poliquitosis, ya enfermedad renal por poliquitosis, y eso es otro acápite, otras guías en el manejo de, que digo, de la enfermedad renal crónica. De todo lo que usted va a utilizar. Y miren que lo estamos haciendo. Esta clase, esto se supone que ya debe ser de dominancia,
pero como yo les digo, yo soy coordinadora local de docencia, yo recibí a internos, yo recibo de residentes y los recibo también como tutora académica y clínica del programa de residencia en medicina familiar. Y veo que hay deficiencia a la hora de esto en los de primer ingreso. Entonces, por eso es que lo estamos colocando aquí en las clases para que ustedes puedan presentármelo, pues, y vemos, y así ustedes, el compañero que presenta, usted lo que tienen que hacer es tomar nota, las correcciones que está haciendo la doctora, y no borrar nada de lo que ustedes hicieron, lo dejan tal cual como lo hicieron, porque al final usted tiene que comprender algo, al final somos algo más que una nota, ¿ves? Si yo lo hice y le corrigieron a FB, vamos a usar las siglas que están aquí, a FB le corrigieron, y yo soy AS y veo, y yo voy a cambiar todo, porque a FB le dieron todo y voy a cambiarlo todo para hacerlo como le dijeron. No, no tiene gracia. Usted lo puede cambiar, pero entréguelo como usted lo hizo, porque usted no tiene que cambiar lo que usted presentó, usted tiene que cambiar la manera del pensamiento, internalizarlo, apropiarlo. Oye, me parece que lo que la profesora está explicando me puede ayudar a mí más rápido a comprender los problemas de salud de los pacientes que yo atiendo y a ser un mejor médico. Usted lo apropia, más allá de que si me van a poner una mejor nota, más allá de eso. Aquí lo que vale